Hola, en este vídeo vamos a ver la importancia de la autonomía interna del individuo frente al miedo del colectivo. Aunque no lo parezca, esto es parte del trabajo individual, del trabajo individual espiritual, porque salirse del colectivo y convertirse en un verdadero individuo despierto es parte de nuestro trabajo. Entonces aquí he puesto en este esquemita, pues he puesto aquí todos los miedos del colectivo, que como veis es una masa gris, y aquí los miedos pues pueden ser, normalmente son proyecciones o desarrollos del miedo a la muerte, del miedo ancestral a la muerte. Y estos miedos del colectivo pues pueden ser miedos a, por ejemplo, efectos naturales, tormentas, miedos por ejemplo, a luces grandes, miedos a que nos invadan, al extranjero, que en el fondo son miedos a los desconocidos, miedos a enfermedades, obviamente. Bien, entonces esto empieza a generar una influencia negativa en el individuo que además se propaga a través de los medios de comunicación en la mayor parte de los casos, que saben que esto, digamos, como que llena la mente de las personas y como lo que prefieren es que tengan audiencia, saben que hablar de estos miedos y esta propaganda del miedo pues tiene una influencia en el nivel de audiencia y por lo tanto lo mantienen, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer un individuo para mantener esta autonomía interna frente al miedo del colectivo en el que se ve de repente sin esperárselo, se ve envuelto? Bueno, pues lo primero es identificar cuáles son los miedos. Entonces, obviamente, en una época de una pandemia, efectivamente el miedo principal que existe es el miedo al contagio. Entonces, bueno, entonces identificamos estos miedos del colectivo, no dejarse arrastrar por ellos. Es decir, eh, aunque el colectivo mantenga un miedo ancestral, la persona sabe perfectamente si es racional o es irracional el miedo. Por ejemplo, al principio de la pandemia la gente, por miedo a pasarse meses y meses y meses enclaustrado en casa, compraron toneladas de papel higiénico, pero no solamente fue en un país, sino fue en todo el mundo. Entonces, si uno se deja arrastrar por estos miedos del colectivo, pues en ese caso pues hubiera seguido hubiera seguido propagando esos miedos, es decir, no dejarse arrastrar. Y lo tercero es desarrollar la autonomía interna para estar centrado. Esto significa que cuando uno observa el miedo en otra persona o el miedo en el colectivo, lo mejor es dar un paso atrás, observar todas las fuerzas que hay alrededor de estos miedos y ser capaz de desarrollar esta autonomía interna para diferenciar si son miedos que te pueden afectar, es decir, son miedos para protegerte, es decir, miedos racionales, o son miedos irracionales. Entonces recuerda, una parte muy importante del trabajo espiritual es desarrollar esta autonomía interna frente a los miedos y emociones irracionales del colectivo. Bueno, espero que te haya gustado y si quieres puedes comentar cómo te sientes tú cuando percibes miedos en otras personas y cómo reaccionas ante ellos. Muchas gracias.